Apía es un municipio rodeado de montañas, rodeado de aves y rodeado de mucha cultura. Pero lo que nadie sabe es que guarda un secreto muy grande. Hoy vamos a hablar del oscuro misterio de Gallo Extraño. $2.600. Gracias. Mientras me tomo esta pola, porque no se imaginan el calor que está haciendo en estos momentos, quiero contarles que en Apía y particularmente en los pueblos hay algo que se conoce como mitos y leyendas, pero creo que en este caso en particular podríamos estar rozando entre lo que es una leyenda y un mito con la realidad, porque digamos que es un caso un poco complejo, porque hay un libro que cuenta unos supuestos sucesos que ocurrieron con él, pero también hay muchas habladurías y muchas cosas que la gente dice en la calle, que en mi caso no puedo asegurar que sean reales, pero se volvió una cultura popular. Voy a hablar sobre especulaciones y cosas que no puedo asegurar yo mismo que son reales. Lo único que sí les digo es que yo quiero contarles esta historia porque es una historia, como lo acabo de decir, muy popular aquí dentro de la gente de Apía, y quiero que entiendan, y vuelvo y reitero, que lo estoy haciendo con base en simplemente especulaciones y cosas que he escuchado de la gente. Listo, eso sí, no voy a terminar de tomar esta polita porque de verdad que está deliciosa. De hecho es costeña, es costeñita, como pueden ver aquí, costeñita, y pues de hecho está muy buena. Hace tiempo de hecho no tomaba, pero pues la vi y dije voy a tomarme esta. Lo primero que vamos a hacer es ir a buscar el libro. No sé si en realidad lo vaya a encontrar porque es un libro que es un poco complejo de encontrar, pero me contaron que está en una biblioteca pública que hay aquí en Apía. Vamos a ir a preguntar a ver si es verdad que está allí. ¿Será que ustedes acá de pronto tienen el libro de Pachito de las leyendas, de los mitos y leyendas? ¿Usted me lo podría prestar para pegarle una leidita? Estoy aquí en la biblioteca pública de Apía Isaías Naranjo Ríos. En esta biblioteca pude encontrar este libro llamado Viaje a la Memoria. Es un libro escrito por Francisco López Naranjo. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque quiero que leamos unos fragmentos de la historia que cuenta él de lo que fue Gallo Extraño. Es, podría decir yo, que una versión de la historia, pero bueno, vamos a conocer un poco de la versión de este libro. Tengo aquí en mi celular algunos, bueno, no sé si se alcance a ver ahí, algunos fragmentos del libro que les estaba mencionando. Son fragmentos, bueno, yo les tomé aquí la fotico como para poder. Tengo aquí en mis manos algunos de los fragmentos del libro que les acabo de mostrar. Les tomé fotico como para poder, digamos, hacerlo con más tranquilidad porque no quiero molestar en el espacio. Y bueno, están aquí, no sé si lo logren ver. Quiero que cojamos algunos fragmentos de la historia porque pues es una historia de varias páginas, pero quiero como que cojamos lo que considero yo que es más importante. Algo que me parece muy relevante y creo que es importante mencionar es que, según lo que dice aquí en el libro, era un conductor de un Willys hacia la vereda La Floresta de un modelo 54. Dice aquí que las personas le tenían mucho miedo a Gallo Extraño porque era un sicario y que era uno de los sicarios más temidos de la región y que había cobrado la vida de más o menos 30 personas. Algo que también me genera mucha curiosidad en este caso es que dicen que no creía en Dios, o sea, o que dudaba de la existencia de Dios. Por eso hay algo que vamos a visitar ahora más tarde, algo que les voy a explicar más tarde sobre algo que ocurrió cuando él murió, pero antes vamos a hablar de otros temas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Estoy haciendo un reportaje sobre la historia de Gallo Extraño. ¿Ustedes de pronto conocen algo sobre eso? No, yo la historia de ese señor y la que conocí fue muy poquitico. Es que como que cuando yo llegué aquí a vivir a este pueblo, ya él lo habían matado. Empezando los 80, finales de los 70, fue que lo mataron a él. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué pena los molesto. Lo conocí, muchacho pelado, él fue compañero mío, amigo, hasta que murió, hasta que lo vi morir. Buenas tardes, qué pena los molesto. No había oído matar eso, Gallo Extraño no. No, yo no sé nada de eso, no me acuerdo. La vida o lo que sea de Gallo Extraño, ¿cierto? Uno ahí de la Popular para arriba y se fue, como él mataba por ver caer. Si a alguien le caía mal lo mataba, solamente lo mataba por eso.
Y muchas anécdotas que por ahí en San Agustín también me fue un señor que porque lo miró. Entonces, ¿cómo era el ambiente? O sea, Muy uno pesado. lo veía y Muy pesado. El ambiente en Apía y en muchas partes, pero era muy pesado. ¿Y la gente convivía con él o todo el mundo le tenía miedo? Prácticamente le teníamos mucho miedo. Sí. Yo personalmente le tenía mucho miedo. Del cementerio tocó sacarlo porque asusta, ¿se dio cuenta? Sí, eso está de hecho creo que en un libro. En un libro, exacto. Porque estaba como asustando. Estaba asustando y todo. Entonces lo metí como que lo enterramos. Lo enterramos fue atrás. Detrás del cementerio. Ahí. Y la gente le tenía mucho miedo. Esa vez que mataron a Gallo Extraño, hicieron un sancocho allá. Uy, que mataron a fulano está aquí. Digo, no, que voy Gallo Extraño, no, que voy Gallo Extraño. Algo que noté cuando le estaba preguntando a las personas en el parque principal, porque digamos que en el parque principal se reúnen muchos adultos mayores que conocieron esta historia, es que en realidad algunos son muy esquivos con contar estas cosas que digamos fueron tan importantes, digámoslo en el sentido malo, o sea, le tienen como miedo a contar esas cosas. Ahí podemos ver que en realidad fue una historia no tan positiva y que impacta a muchas personas, porque ver que no son capaces de contarme los sucesos que ocurrieron, incluso un señor le decía, usted sabe de la historia, pero el señor decía, no, yo no sé nada. No, yo no sé nada, no me acuerdo. Sí se nota mucho como ese miedo que se le tiene a la persona que fue Gallo Extraño. Pero ahora sí vamos a intentar esclarecer un poquito más los hechos, vamos a crear una estructura con base en las dos versiones que hemos escuchado, la versión del libro y la versión de la gente, pero para eso tengo aquí conmigo a un parcerito mío. Hola. Vamos a conocer las dos versiones, él viene con una investigación ya previa como para poder esclarecerlo un poquito mejor. En cuanto a la versión que tenemos escrita en el libro de Francisco Naranjo, digamos que hay cosas muy importantes como algo que se encuentra en esa parte de aquí atrás, que digamos que por el momento no se los vamos a mostrar, ahorita hablamos de eso, pero está la versión de lo que ocurrió después de su muerte, digámoslo así, cuando fue enterrado aquí en el cementerio. La parte de atrás del cementerio está allá, o sea, el cementerio es todo esto que está acá, pero la parte de atrás es esa de allá. Digamos, la estructura de la historia la tiene más clara Camilo, que él nos va a contar, digamos, acerca de lo que dice el libro, de lo que se menciona, de las cosas que ocurrieron según el libro. No estoy diciendo que sea real. Entre el libro y lo que conocí yo desde pequeño por esta zona, por todo esto, pues esto es el estadio, hay otra cancha que se llama la cancha auxiliar, pues nos llevan a hacer ejercicio y demás, y pues pasamos hacia arriba porque había unas rampas. Entonces por esta zona, pues algún día algún niño, no sé por qué, le dio por decir que ahí estaba el cuerpo de Gallo Extraño, pero ahí empecé a conocer como la leyenda. Gallo Extraño estaba acá atrás porque cuando él murió, pues al ser una persona tan mala, pues no sé por qué en un principio lo enterraron dentro del campo santo, porque se supone que las personas que son muy malas, que son asesinos o están excomulgados, más que todo en esos tiempos. Gallo Extraño, según el libro, pues era un conductor, y en los conductores, pues aquí en Colombia tenemos una creencia de que o ellos se encomiendan como tal a la Virgen del Carmen. En el libro se cuenta también que pues se enterró con un hábito que era al que se enterraban en esa época a los conductores. Pues, al enterrarse pasaron días y empezaron a pasar como cosas extrañas, empezaron a escuchar ruidos, a escuchar golpes específicamente donde él se había enterrado, se había metido en su fosa. Se llegó como un consenso entre la comunidad hablándole al padre, yo me imagino que por presión, de que en ese momento se sacara a esa persona. Se quemó públicamente el hábito de la Virgen María. No sé qué tan escandaloso también habrá sido eso en el momento, porque quemar algo santo, pues en todo caso se quemó, se sacaron los restos, se supone que se trajo acá al muladar donde están todas las personas malas según eso. No debería ser. Estoy dando una opinión personal. Sí, claro. Yo no lo haría. Y si de mí dependiera, no lo permitiría. Ahora, yo no sé en esas épocas en que sucedió qué tipo de leyes normaban la iglesia. Pero hoy día eso no está permitido. El cementerio sigue siendo un lugar santo, sagrado, solo desde el punto de vista de la fe, nada más. Estaba como que asustando mucho en los alrededores, la gente entraba al cementerio y los asustaba y salían corriendo. Entonces dicen que por eso tuvieron que sacarlo y enterrarlo detrás. Le contesto de forma personal. Sí, tranquilo, no se preocupe. Eso no tiene nada que ver ni con la religión, ni con la iglesia, ni con la doctrina. Eso de que los muertos salen, de que espantan, que asustan, marranadas que la gente se inventa, pero que no pertenecen a la doctrina de la iglesia. Y la iglesia no defiende esas cosas.
no lo puede sostener la iglesia. La gente tiene demasiadas telarañas en su cabeza que no pertenecen a la doctrina de la iglesia, de la tradición y de las costumbres que se han alimentado, y eso más bien ensucia la fe. Personas consideradas malditas o rechazadas por la iglesia. Tan malditos como el que se inventó esa doctrina, tan malditos como el que se inventó esa doctrina y el que la practicó, porque eso no es doctrina de la iglesia. El tiempo a lo mejor eran costumbres, pero no doctrina. La cosa son las costumbres de un pueblo que viene arrastrando todas esas cosas que entre el mito y la realidad, y otra cosa es lo que es doctrina oficial de la iglesia. Hoy día la iglesia no defiende eso, y hoy día no existen esos tales muladares, porque hasta el más maldito de esta tierra puede arrepentirse y puede alcanzar la misericordia de Dios, pero eso era que la gente lo pedía, no que la iglesia lo enseñaba. ¿Sí? Puede decir todo lo que yo le estoy diciendo, eso no me compromete a mí en nada, porque punto de vista personal, y al mismo tiempo estamos enseñándole al pueblo de que Dios perdona. Dios es misericordioso, que hasta el pecador más horrible encuentra el perdón si lo pide con fe y todo eso. Si profesamos eso, ¿cómo estamos permitiendo que existan esas barbaridades de muladares? Yo ahora voy a hablar un poquito de lo que era la versión de las habladurías de la gente, porque se dicen muchas cosas. Digamos, en el relato del libro se esclarecen muchas cosas. Al tener el apoyo literario, entonces se pueden contar muchas cosas. Pero en cuanto a la habladuría, pues todo el mundo dice cosas diferentes. Todo el mundo menciona que no, que hacía una cosa, que hacía otra. Entonces, como intentar estructurar un poquito las cosas para que no estemos como a la deriva. Hay una versión que yo he escuchado mucho. Decían que Gallo Extraño estaba rezado o que tenía alguna brujería. He escuchado decir que desde muy pequeño ya había tenido contacto con unos juegos con sus amigos que tenían que ver con algo oscuro. Entonces, digamos que desde muy pequeño empezó a entrar en ese mundo. También conozco que era agnóstico. Si no estoy mal, en el libro también menciona eso, ¿cierto? Que era agnóstico, es decir, que no tenía como total claridad en cuanto a la creencia de Dios y dudaba totalmente de ella. Y hay otras cosas que también afirman que él tenía, digamos, algo oscuro detrás de él, porque una vez se quedó sin frenos en una calle muy empinada aquí en Apia, Risaralda. Al terminar esa calle hay un muro que normalmente, bueno, ha ocurrido varias veces que las personas, digamos, se quedan sin frenos y tienen una casa o contra el muro. El muro está al final y normalmente la persona llega y se da en ese muro. Pero lo que ocurrió con él es que logró salvarse, o sea, siguió, volteó, giró hacia el parque y no le pasó nada. La cosa es que las dos veces que ha pasado, pues se han estrellado contra el muro y exactamente. Se supone que en esa ocasión no. Entonces eso es lo raro, porque se supone que debería de haber pasado lo mismo. Se quedó sin frenos y volvió acá, y ni se volteó ni nada, y volvió y fue a parar allá. Este lugar que estamos viendo acá es donde enterraron a Gallo Extraño. Este lugar es conocido como el Muladar. El Muladar. Este es un lugar a donde llevan, digamos, a las personas que no son dignas de estar en el lugar santo. Se supone, o según el libro también el texto decía que personas que son como que cometen asesinatos, bueno, por la época se decía más que todos, entonces se excluían del Campo Santo, que es la otra parte del cementerio. Esto es la parte de atrás, de afuera, como la parte más alejada. Y según dicen, Muladar es como basurero, o sea, sí, es como el significado. Decadente, sí, como algo como muy decadente. Malo, en general. Queríamos subir hasta allá, pero la realidad es que está un poco complicado, porque pues se suponía que en esta parte de aquí había como un pedacito de terreno donde podríamos hacernos, pero pues está un poco complejo. Podemos ver que hay algunas tumbas que están selladas, hay otra por allá que está abierta, pero pues digamos que es complicado llegar hasta allá.
ruta de Gallo Extraño. La verdad que, o sea, es como increíble estar aquí parado, imaginándome como tantas cosas que pudieron haber ocurrido en manos de una sola persona que, o sea, es que en realidad es una carretera muy sola. De hecho, hay, diría yo que bastantes kilómetros en los que no encuentra uno, digamos, unas casas juntas o un caserío, una vereda, pero o sea, es que en realidad es súper oscuro. Voy a quitar la luz, es que literalmente no se ve absolutamente nada. Entonces, o sea, es súper fuerte uno estar aquí, de hecho, y estar en un jipeto, porque estábamos en la parte de atrás del jipeto y yo no paraba de imaginarme que, según lo que cuentan, él ponía a sus víctimas en la parte de atrás, es decir, o sea, se sentaban en la parte de atrás y volteaba y les disparaba. O sea, es imposible como no estar en esa posición e imaginarse todo lo que pudo haber hecho en ese momento. Se supone que una vez arrastró un padre pues por el parque del municipio, y en ese momento el padre, pues no sé si lo alcanzaría a matar, pero se supone que maldijo a Pía, que a Pía en algún momento iba a terminar en la parte de un río que es de la parte baja de la montaña donde está ubicado el pueblo. Entonces esa es una de las maldiciones que tienen que ver con la historia de Gallo Extraño. Y eso Para aclarar también, La Floresta es una vereda que se encuentra, me atrevería a decir que a unos 10-15 minutos de Apía a Risaralda, o sea, está relativamente cerca. Él solamente creo que hacía rutas acá, y pues normalmente los jipeteros hacen rutas particulares también. Estamos aquí en toda la vereda de La Floresta. Obviamente pues es una vereda muy grande, no quiere decir que haya sido en este lugar en particular, pero pues es toda la carretera. La que ustedes ven, la ruta en la que nosotros veníamos en el jipeto, es la ruta que él realizaba todos los días. Porque él venía como de interno, y me acuerdo que veníamos y por ahí Maticaña se apagó aquí este carro. Yo estaba en la carretera esperando carro cuando él se me paró para allá y para aquí, suba y conmigo, pero me le pegué atrás, yo no sabía quién era. Mi conclusión sobre esta historia, creo que digamos que es muy dividida. O sea, yo siento que es un tema muy pesado, es un tema muy fuerte. En realidad cuando iba en el jipeto sí sentía muchas cosas, me ponía a imaginar muchas cosas, y es muy fuerte uno imaginarse todo eso. Es una historia muy oscura, es una historia con muchos trasfondos, es una historia que tiene muchas cosas que pensar, pero yo creo que para mí, o sea, es algo que hace parte de la cultura popular de Apía y hay que afrontarlo. O sea, hay que saber que es algo que pertenece a nosotros, que hace parte de nuestra historia, hay que conocer nuestra historia y nada, pues tener en cuenta de que eso son cosas que yo no puedo comprobar, cosas que no sé si son reales, cosas que empiezan quizá en la habladuría de muchas personas, en historias divididas, y no sabemos en realidad cómo termina todo esto, pero se siente, digamos, raro conocer historias de este tipo, pero nada, es importante conocerlo. Les quiero agradecer por quedarse conmigo hasta el final, conocer esta historia conmigo. Los invito a que se suscriban, a que le den like al video, me ayudarían muchísimo. Compártanlo también si es posible, y nada, díganme de pronto qué cosas quieren ustedes que contemos, qué historias quieren ustedes conocer, y nos vemos en el próximo video. Bye.